Jezreel, donde Dios siembra. Nuestro propósito es compartir las herramientas de la palabra de Dios para formar líderes que impacten positivamente en el mundo, llevando transformación y restauración a quienes deciden poner su confianza en Cristo Jesús. Esto es Iglesia en la Brecha. Muy bien, vamos a recordar nuestros anuncios. Esta tarde seguimos con nuestro tiempo de intercesión, con nuestra oración de intercesión a las 6 de la tarde, por si usted de pronto conoce de alguien que no pudo al mediodía. Siempre a las 6 de la tarde seguimos haciendo nuestro tiempo. Igualmente mañana miércoles seguimos con nuestra materia de dones espirituales, la segunda sesión, así que a los estudiantes de la academia les estamos recordando y los invitamos mañana a las 6. El día jueves los profesionales se reunirán nuevamente a las 7 de la noche, así que también los estamos invitando a los jóvenes profesionales solteros. El día viernes seguimos con nuestra clase de fundamentos básicos de la vida cristiana para todos aquellos que quieren comenzar su experiencia de conocimiento de Dios a través de su palabra. Los sábados tenemos nuestras reuniones de niños a las 3, la de adultos a las 5, obviamente la de jóvenes de Movimiento Vida Estudiantil a las 7 de la noche. Y el próximo lunes tenemos la segunda sesión de mujeres con una clara misión de vida. Nuestra segunda sesión estamos recordando a todas las mujeres para el próximo lunes. Y bueno, dependiendo de todas estas nuevas disposiciones que está tomando la alcaldía local en Bogotá, la alcaldía mayor, igualmente estaremos comunicándoles los pasos a seguir mientras obviamente nos dan la apertura total. Estaremos haciendo algunas actividades que nos permitan empezar esa activación también de la iglesia, porque pues hemos estado siempre activos, solo que desde nuestras casas virtualmente. Vamos a comenzar algunas actividades ya presenciales con grupos pequeños, mientras nos dan la habilitación para estar nuevamente reunidos todos. Así que bienvenidos en esta tarde. Hoy nuestro tema lo tiene Hilda para compartirnos acerca de la oración, que es nuestro énfasis que estamos haciendo. Bienvenida, Hilda. Muchas gracias. Bueno, buenas tardes. Vamos a estar hablando un poquito acerca de la grandeza de la oración y por qué es importante que nosotros entendamos lo que significa, que la oración es grande, que la oración es fabulosa, que la oración es maravillosa. El apóstol Pablo nos hablaba de una experiencia muy particular en él. Él oraba por sus discípulos diciendo para que Dios les alumbre el entendimiento. ¿Eso qué tiene que ver con nuestra oración? Cuando Pablo habla de que alumbre nuestros ojos del entendimiento, se está refiriendo básicamente a las 3 dimensiones de nuestro ser. Nuestro entendimiento, el centro de nuestro ser, el centro de nuestra vida, es nuestro corazón, nuestro nous. Allí es donde Pablo quiere que nosotros centremos nuestra atención cuando vayamos a orar. Que no solamente sea una oración superficial, sino una oración que afecte nuestras emociones, que afecte nuestros sentimientos y que afecte nuestra voluntad para poder así obedecer lo que Dios nos ha mandado a hacer. Bueno, hablando de esto, entonces, en la oración de Pablo podemos ver que él no oraba por las necesidades de sus discípulos, habiendo muchas. Había persecuciones, había hambre, había angustia, había soledad. Sin embargo, Pablo no oraba por ellas. Y nos preguntaremos, ¿por qué Pablo no oraba por ellas? Pablo no oraba por ellas, pues sencillamente porque eso no era lo más importante. Lo que él quería transmitirle a ellos era que tuviesen a Cristo en el centro de su vida, que el Espíritu Santo fuese esa persona que les acompañara en todos los procesos. Porque de todas las cosas el Señor tiene cuidado, porque el Señor sabe de qué tenemos necesidad. Y hoy en día no es diferente. Hoy en día quisiera compartirles un poquito acerca de un pasaje que está en Efesios, del apóstol Pablo. En Efesios capítulo 3, mientras usted va llegando ahí a su Biblia, Efesios capítulo 3, del versículo 14 al versículo 21. Va a ser nuestro pasaje central del estudio de esta tarde. La oración de Pablo tiene que ver con la importancia de saber que sus discípulos están caminando bien, que están buscando a Dios y que le están conociendo.
Dice la palabra de Dios: por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Del versículo 14 al versículo 21 vamos a estar leyendo. De quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para que os dé conforme a las riquezas de su gloria el ser fortalecidos con poder en el hombre interior que se va renovando por su espíritu. Miren que aquí Pablo habla del hombre interior, más que en cualquier circunstancia. No está hablando de las cosas externas, está hablando de las riquezas en gloria que él quiere darle, pero de ese hombre interior. ¿A dónde quiere llevarnos Pablo en esta tarde? Pablo quiere llevarnos a que nosotros dejemos que el control de nuestra vida se lo entreguemos a Dios, para que estando allí en la presencia de Él podamos contemplar la grandeza de Él como Dios, como Padre, como amigo, como todo lo que nosotros necesitamos. Dios es suficiente para nuestras vidas. Sigamos leyendo el versículo, el pasaje. Para que habite Cristo en vuestros corazones, a fin de que seamos cimentados, fortalecidos, arraigados en el amor de Él. Pablo habla de algo bien importante, y es que nosotros vayamos a la presencia de Dios y ahí nos arraiguemos, ahí nos pongamos nuestros cimientos en Él, en su palabra, en su poder, en la capacidad que Él tiene para llenar nuestra vida. Pero sobre todo dice, para que habite Cristo en nuestros corazones. ¿Por qué Pablo nos habla de que Cristo habite en nuestros corazones? Muchas veces lo desplazamos por muchas cosas, por muchas circunstancias. Y lo que hacemos es que dejamos que todas las circunstancias llenen nuestra vida, el temor, la angustia, la soledad, todas esas circunstancias que nos acompañan a diario. Entonces esas circunstancias nos llevan a no dejar que Cristo tome el control de nuestra vida. Por eso Pablo hace mucho énfasis en esto, cuando habla a sus discípulos de que le entreguemos a Cristo todo nuestro ser. Porque entregándole a Cristo nuestro ser podemos estar arraigados. Arraigado es estar bien firmes. Haga de cuenta unas raíces bien profundas, allá en lo más profundo de la tierra. Entonces que Cristo sea arraigado en nuestra vida y cimentados. ¿Pero en qué? En el amor de Él. O sea, esto tiene que ver con el amor de Dios. Tiene que ver con la importancia de acercarnos a Él. Entonces, Pablo es una persona que oraba por lo que él creía que era más importante para ellos. Lo más importante es conocer a Dios. Conocer a Dios, lo que significa que cuando yo conozco a Dios puedo comprender todos los beneficios que hay en mi vida. Comprender que yo tengo una relación personal con Dios todos los días. Y esa relación personal con Dios me lleva a experimentar y a disfrutar de Él, no a depender de las circunstancias. ¿Por qué? Porque las circunstancias, cuando son buenas, me llevan a pensar que Dios no hizo nada. Lo hice todo por mis propias fuerzas, por mi propia capacidad. Pero cuando las circunstancias son malas, también me llevan a pensar que Dios me dejó, no estuvo conmigo, me abandonó. Y eso es falso, porque Dios siempre está allí. La palabra de Dios nos invita cuando nos dice, he aquí yo estoy con vosotros todos los días de su vida. O sea, en ningún momento dice el Señor que nos abandona. Todos los días, sean buenos o sean malas las circunstancias, Dios es allí con nosotros. Pero ¿qué nos dice nuestra propia naturaleza pecaminosa? Dios te abandonó, Dios te dejó, Dios no está contigo. Si ves, en los momentos difíciles te dejó sola, entonces, o te dejó solo. Por eso, aún en las circunstancias difíciles, yo tengo que entender que Él está conmigo, que Él está acompañándome, y no dejar que el desánimo ni el desaliento lleguen a mi vida. Porque cuando el desánimo y el desaliento llegan a mi vida, lo que hace es que yo voy a decir que Dios se alejó de mí y que no hizo nada en mi situación. Ahora, cuando yo conozco a Dios, me ayuda a entender que las circunstancias no siempre son puedo disfrutar de las circunstancias y no debo depender de ellas, sino que yo, cuando las cosas son buenas, disfrutarlas, pero cuando las cosas también
no son tan buenas, también debo aprender a darle gracias a Dios por eso. Hay un poema que habla de unas huellas en la arena del mar. Dice así que iba un hombre caminando en medio de la tormenta. Iba caminando, había un mar sereno, un mar bonito, hermoso. Iba caminando y cuando él iba caminando veía dos pares de huellas en la arena. Pero que de pronto se oscureció todo y comenzó a venir una tormenta y cuando él miró hacia el piso vio que solo había un par de huellas. Y entonces comenzó a decirle a Dios, ¿sí ves Dios? Me abandonaste cuando más te necesitaba. ¿Y qué sucedió? Que Dios le dice, habla a su corazón y le dice, hijo mío, estás equivocado. El par de huellas que ves en la arena son mis huellas, porque yo te llevo alzado en medio de la tormenta. Miren, muchas veces vivimos circunstancias parecidas y le decimos a Dios, ¿por qué me abandonaste? ¿Por qué me dejaste? Y Dios tiene que venir a nuestro corazón, alumbrar nuestro entendimiento, tomar nuestras emociones, nuestro sentimiento y hacer que nuestra voluntad entienda que Él está allí, que no nos ha abandonado. Sé que en estas circunstancias que vivimos actualmente, podemos decir que Dios nos ha abandonado cuando usted se enfrenta a situaciones difíciles, cuando usted ve que el panorama se vuelve oscuro, cuando usted ve que lo despiden de su trabajo, cuando usted ve que un familiar está enfermo o aún más allá cuando una persona se muere dentro de la familia. Entonces, ¿qué pensamos? Dios me abandonó, Dios no está conmigo. Pero si yo recuerdo lo que Él dice en su palabra, todos los días estaré contigo. En ningún momento, en ninguna circunstancia, Él nos va a abandonar. Entonces, es entender que la oración mía no debe depender de las circunstancias externas. Mi oración tiene que ser una oración que no me presione las circunstancias para hacerla. Mi oración tiene que ser algo que sea precioso, que me lleve a experimentar su presencia, su compañía, su amor, saber que Él está conmigo, saber que no me va a abandonar en ningún momento. Muchas personas basan, en las circunstancias de su vida, basan su vida, sus expectativas, sus ideas, como por ejemplo, su seguridad, su confianza, su bienestar, su felicidad. Depende de lo que las otras personas le digan, de la valoración que hagan de ellos. Depende también de su posición social. O muchas veces también puede depender de su prosperidad. Pero ante eso, yo tengo que entender que mi oración no tiene que ver con eso. Que las circunstancias no me tienen que llevar a buscar a Dios. Por el contrario, yo tengo que entender que el Señor siempre estará allí a mi lado, aunque cuando las personas piensan de esa manera, que su valor se lo da las riquezas, su autoestima, su poderío, su trabajo, las personas muchas veces por fuera son una pantalla de bienestar y de cosas buenas, pero por dentro están derrumbados, están acabados, aniquilados, no ven una respuesta ni ven salida a su vida. Por eso es importante que nosotros entendamos que la oración es para nosotros ese refugio que necesitamos a diario, ese refugio que necesitamos encontrar en todo momento de nuestra vida. Así, otro de los aspectos importantes de la oración es la transformación que la oración causa en nosotros. Nosotros cuando llegamos a la presencia de Dios, como decía el apóstol Pablo, somos transformados. Cuando nosotros llegamos a la presencia de Dios, podemos llegar llenos de angustia, que puede darse, podemos llegar llenos de ira, de desesperación, podemos llegar con muchas circunstancias adversas, pero cuando yo estoy allí, en la presencia de Dios, Él comienza a transformarme a través de la oración. Comienza a hacer de mí esa persona nueva que Él quiere que sea. Y allí es donde la palabra de Dios, lo que dice el apóstol Pablo, cobra sentido en mí. Que mis ojos son alumbrados por Él, que mi entendimiento es alumbrado por la presencia de Dios. Dejo que el Espíritu Santo de Dios entre y actúe, que tome poder. Y ese Cristo que vive en mí se va fortaleciendo día a día para llevarme a ver su poder y su gloria. Miren, también cuando hay situaciones de dolor, de angustia, de soledad,
de desaliento, Dios me consuela. Es allí donde tengo que ir a la presencia del Señor para que me consuele. Pero estábamos hablando que Pablo no oraba por ellos, por las circunstancias que vivían, sino que los invitaba a que se metieran en la presencia de Dios, a que disfrutaran de la presencia de Dios. ¿Por qué? Porque allí en la presencia de Dios es que se encuentran todas las respuestas a nuestra vida, a nuestra necesidad, a nuestra angustia, a nuestro dolor, a todas aquellas situaciones que nos acompañan a diario. No es lo que el líder hace por mí, sino lo que el Señor hace conmigo mientras yo estoy en ese tiempo de oración. ¿Qué hace el Señor por ti? ¿Cuál es tu situación? ¿Cuál es tu necesidad en este momento? ¿Qué le estás diciendo tú a Dios en este tiempo de intercesión y de oración de Iglesia Guerrera? ¿Qué le dices tú a Dios? ¿Qué le pides tú al Señor? Él está allí para responderte. Él está allí para darte solución a todos esos conflictos internos que tú estás viviendo. No solamente para darte bendiciones externas. Él quiere tratar contigo como persona, quiere tratar con tu vida. Miren, mientras nosotros estamos orando, lo más importante es que nos sintonizamos con Dios. Eso es lo más importante. Cuando nosotros oramos, dice el Señor, orad sin cesar. Y cuando yo oro, me estoy conectando con la fuente. Con esa fuente que me lleva el Espíritu Santo directamente hacia Dios Padre. Entonces me conecto con Él comienza a sintonizar mi alma y a dar sosiego, a dar paz, a generar en ella todo aquello que mi alma necesita. También cuando estoy allí en su presencia, es solamente en su presencia que Él va a revelarme realmente quién soy. Porque muchas veces nosotros mismos creemos que somos una cosa, pero solo cuando nos colocamos frente a la imagen de Dios, podemos vernos realmente cómo somos. Y Dios me lo revela cuando me presento ante Él. Otra de las cosas, muchas veces pensamos que estamos atravesando un desierto. Pero un desierto donde no hay agua, no hay nada, no hay provisión. ¿Y sabe qué? Así como Dios dio maná en el desierto, así la oración para mí es ese maná que tiene todos los nutrientes, que tiene todo lo que necesito y que no va a fallar en ningún momento. Fueron 40 años que duró el maná en el desierto, mientras el pueblo atravesaba el desierto. Nuestra vida pueden presentarse muchos desiertos. Puede que usted esté atravesando en ese momento por un desierto espiritual, un desierto de familia, un desierto laboral, cualquier circunstancia, pero recuerde, la oración es ese maná que Dios envía desde el cielo para alimentarte, para fortalecerte, para que seas fuerte en Él y en el poder de Él. Otra de las cosas que encontramos en la oración es que en tiempo de guerra, ¿qué sucede en tiempo de guerra? Yo me pongo a pensar toda esa gente que está viviendo en los sitios de guerra en el Medio Oriente. Buscan refugio como locos para evitar las bombas, para evitar que las casas les caigan encima. Y encuentran el refugio. Y así nosotros podemos tener circunstancias difíciles en nuestra vida que parecieran ser como esa guerra que todas las cosas están encima de nosotros. Que no podemos asomar la cabeza porque allí hay un problema, hay una circunstancia difícil. Entonces, ¿qué sucede? Que la oración es para mí ese refugio en tiempo de guerra, en tiempo de dificultad. ¿Quién no ha padecido momentos de dificultad en estas circunstancias que estamos viviendo? Entonces, refúgiate en la oración. Que ese sea tu cuarto de guerra donde tú estás con el Señor, experimentando su presencia, experimentando su compañía, experimentando que no estás solo, experimentando que Él está contigo en ese momento para darte todo lo que tú necesitas. Hablaba uno de los presidentes con esto de la pandemia y lo comparaba con una guerra y decía, cuando las personas están en guerra, no se preocupan por salir a la tienda, no se preocupan por lo que van a comer, no se preocupan porque les cerraron los supermercados. Las personas están solamente preocupadas ¿por qué? Por conservar su vida, por resguardarse. Y lo demás viene a ser secundario. Miren, hay momentos de nuestra vida en que necesitamos
necesitamos eso, resguardarnos con el Señor, para que Él dé respuesta a nuestra alma y acalle esos sentimientos y esas emociones que están allí haciéndonos daño. Entonces, por eso es necesario que nos refugiemos en Él como si fuese un cuarto de guerra. Ahora, ¿qué otra cosa encontramos en la oración? En la oración nosotros encontramos que Dios despeja nuestro futuro. Una de las cosas que más nos angustia es la visión del futuro. ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar ahora que termine la pandemia? ¿Qué va a pasar a partir del 1 de septiembre en Colombia? Ya comenzaron a decir que todas las cosas van a tener un final feliz, entre comillas. Todas las cosas van a funcionar normalmente. Restaurantes, parques, muchas cosas van a funcionar. Sin embargo, no siempre será un futuro feliz. Pero en el Señor, en la oración, puedo encontrar ese futuro que me asegura el Señor, que me dice que Él está conmigo y que Él es mi fortaleza, que Él me sostiene con su diestra poderosa y que nada me va a faltar. ¿Qué más podemos nosotros esperar o pedirle a Dios? Si Él está conmigo, ¿quién contra mí? Es disfrutar de su presencia. Bueno, el Señor es el que nos transforma cuando nosotros llegamos allá, a ese tiempo de intimidad con Él. Cuando nosotros le buscamos, cuando le adoramos, cuando, como cantábamos ahora, cuando estamos con Él, cuando hay momentos difíciles, alabarle y estar con Él, disfrutar de Él. Aunque al principio la oración, este tipo de oración requiere disciplina, no es fácil. Yo sé que no es fácil porque la disciplina presente no causa gozo, pero al final da su fruto. Y es un fruto apacible, es un fruto de justicia, un fruto agradable. Entonces, inicialmente la disciplina de la oración te va a llevar a hacerlo porque pues hay que hacerlo, porque nos dicen que hay que orar. Pero cuando tú comienzas a meterte en esa disciplina, tú comienzas a disfrutar de esa situación que se va volviendo ya no una disciplina, sino un gozo, una alegría. Como cuando comenzamos a ir al gimnasio. Cuando comenzamos a ir al gimnasio al día siguiente de haber ido la primera vez, comenzamos a sentir dolores, calambres, situaciones difíciles en nuestro cuerpo. Y decimos, yo no vuelvo. Pero por disciplina vuelves al día siguiente y al día siguiente. Llega un momento en que ya tú disfrutas ese ejercicio que hacía antes, que te producía cansancio. Ahora lo disfruta. Así es la oración. Tú comienzas con un proceso de disciplina porque hay que hacerlo, porque Dios dice en su palabra que debo ir a su presencia. Pero llega un momento en que tú estás con Él y te deleitas en Él. El Salmo 37:5 nos dice, deleítate a sí mismo en el Señor. ¿Y Él qué? Concederá las peticiones de tu corazón. Siempre que yo voy donde el Señor hay una promesa para mí de bendición. Entonces, deleitarme con Él es estar con Él allí en su presencia y disfrutar de aquello que Él tiene preparado de antemano para mi vida. Entonces, puede ser como al principio disciplina, pero al final termina siendo algo de gozo. Miren, cuando el Señor Jesús se encontró con la mujer samaritana, comenzaron un diálogo. Ella tenía un conocimiento de lo que era adorar a Dios. Y entonces comienza a hablar con Jesús y Jesús le dice, mujer, es que estás equivocada porque ni en el monte de Gerizim ni en Jerusalén hay que adorar. Dios no busca eso. Lo que Dios quiere y lo que realmente busca es que nosotros, todos los hombres, le adoremos en espíritu y en verdad. Juan 4:23. Dice la palabra de Dios, mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Y tales adoradores busca a Dios que le adoren. Entonces, ¿qué te dice a ti este versículo? Esa mujer tenía el conocimiento y ella adoraba a Dios a su manera, pero buscaba un sitio. Pero hoy en día Dios te dice, yo no busco sitios para que me adoren. Yo busco que tú me adores en tu ser. Que tú, con tus sentimientos, tus emociones, tu voluntad, con todo tu corazón, con todo tu ser, me busques
y me adores. En cualquier lugar donde estés, lo puedes hacer. Buscar al Señor, adorarle y estar con Él. Bueno, ejemplo de esto tenemos a través de lo largo de toda la palabra de Dios. Encontramos que hay los profetas. Fueron los primeros que nos enseñaron a adorar. Por ejemplo, Abraham fue llamado el amigo de Dios. El hombre que cualquier circunstancia lo llevaba a hablar con Dios, a hablar con su amigo. Y eso es adorar, es conocerle, es estar con él, estar en su presencia. Por ejemplo, un Samuel, que desde pequeñito fue consagrado en el templo y escuchaba la voz de Dios cuando Dios le decía, Samuel, Samuel, y él corría a buscar la presencia de Dios desde pequeñito. O sea, no hay edad para buscar a Dios, para adorarle. A cualquier edad podemos comenzar a adorar a Dios. Y los profetas nos dan ejemplo. Aún David era el hombre conforme al corazón de Dios. El hombre que le componía cantos a Dios, salmos, himnos, alabanzas, pero que también le hablaba de aquellas cosas que le preocupaban y que le angustiaban. Era el hombre que sabía que en Dios encontraba el refugio que él necesitaba. Muchas veces le clamó y dice, conforme yo te clamo, Señor, tú me respondes. ¿Por qué? Había entendido que Dios era su refugio, era su amparo, era su fortaleza, su castillo, su roca, todo lo que dice la palabra de Dios acerca de esos salmos del rey David. Entonces, también encontramos un Daniel que sin importar temer por su vida, cuando prohibieron que buscaran a sus dioses, él se arrodillaba 3 veces al día. Y lo hacía abiertamente, abría las ventanas de su habitación y se arrodillaba y adoraba a su Dios 3 veces al día, porque él sabía en quién había creído, porque él sabía que eso era lo más importante. Aun cuando las circunstancias externas estuvieran condenándole, él seguía adorando a Dios, porque lo más importante es adorar a Dios. Estar con él, saber quién es él, conocerle y poder disfrutar de su poder, de su amor, de su compañía y de todo aquello que él tiene preparado de antemano para nosotros. Última, y al final tenemos el ejemplo de Jesús. Jesús, que fue el hombre que enseñó, como hombre enseñó a sus discípulos a buscar a Dios. A Dios como papá, a Dios como proveedor, a Dios como el Dios de todos los dioses para adorarle, y les enseñó a orar, les enseñó a buscarlo. ¿A través de qué? Del ejemplo. Pero Jesús tenía una disciplina de oración. Desde muy temprano Jesús se levantaba y oraba. Y por la noche, no importaba el cansancio, antes de irse a acostar, buscaba también a Dios en adoración. Entonces, entendemos que el Señor Jesús fue un hombre que en todo momento buscó a Dios Padre para adorarle. Miren, hubo circunstancias en las cuales que el Señor Jesús le dijo a sus discípulos, este demonio solo sale con oración y ayuno. La oración es bien importante. Hay circunstancias en nuestra vida que nos llevan a buscar a Dios porque solo no podemos hacerlo. Y tenemos entonces que decirle al Señor que nos ayude en oración. Y también al final Jesús fue un hombre que aún en el momento de su muerte buscó a Dios en oración. Lo último que él hizo antes de morir fue, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Esa es una oración. Y oró desde el primer momento hasta el último momento. Y dice que al hacer esta oración se abrieron los cielos y se rompió el velo del templo y Jesús murió. Bueno, la iglesia del primer siglo es una iglesia que nos da ejemplo de la oración. En el libro de los Hechos encontramos mucho tipo de oraciones, cómo ellos buscaban a Dios y cómo ellos tenían ese tiempo de oración solos, personal, pero también oraban juntos. El Señor les dijo, esperen en Jerusalén y estén juntos hasta cuando venga sobre ustedes el Espíritu Santo. Allí estaban ellos todos unánimes orando, buscando a Dios. Y estando en esa situación, llegó la respuesta de Dios a su vida.
aún en el momento en que Jesús ascendió a los cielos, ellos estaban allí contemplándolo. Contemplar a Dios es estar en oración, es estar en adoración. Muy bien, el Señor nos invita a que oremos sin cesar. El Señor nos invita a que nosotros vivamos y disfrutemos de la presencia de Él. Voy a pedirle a Yas que por favor me voy a colocar el pasaje inicial, donde habla de buscar a Dios. ¿Y cuál es el resultado de buscar a Dios? Porque allí donde está Dios, hay oración. Entonces, para que seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, sí, por favor, sigue, y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que seamos llenos de toda su plenitud y de toda la plenitud de Dios. Miren, el resultado de acercarnos a Dios es esto: conocerle el amor de Él, que es lo más importante, conocer todo su poder y dejar que ese poder que habita en nosotros por la acción del Espíritu Santo, porque Cristo vive en nuestros corazones, dejar que ese poder nos llene de la plenitud de Dios. Ese es el resultado de buscar a Dios en adoración, de conocerle, de estar con Él. Y una frase para que nos quede al final es: allí donde Dios está, hay oración. Allí donde hay oración, Dios está. Entonces, quiero dejarles con eso y quiero invitarles a que tengamos un tiempito de oración para que pongamos en práctica esto, lo de la adoración. Para que le digamos al Señor que nos permita ser alumbrados en nuestro entendimiento. Para que le podamos entregar nuestro corazón. Le podamos decir a Cristo Jesús que renueve ese llamado, esa entrega. Es posible que tú estés viviendo en este momento circunstancias difíciles. Y las circunstancias difíciles pueden que te alejen de Dios o pueden que te acerque a Él. Dios me invita a que le agradezca por esas circunstancias y que le adore a Él a través de ellas. Él está allí. Él está allí. Entrégale al Señor la situación que estás viviendo. Es posible que estés sin trabajo. Es posible que estés enfermo, que tu salud esté quebrantada. Dile al Señor que tú quieres adorarle, que ya no quieres pedirle, sencillamente quieres entrar a su presencia para estar en adoración con Él, para estar en comunión con Él, para decirle cuán grande y maravilloso es Él, cuán espectacular es nuestro Dios, ese Dios que nos llama, ya no nos llama siervo, sino que nos llama amigo, ese Dios que dice: hijo mío, con amor eterno te he amado y por eso te he extendido mi misericordia. Deja que Dios te tome en sus brazos de amor, deja que Dios te hable a tu corazón, que Dios vea lo que hay en Él y deja que sea Él mismo quien actúe a través de las circunstancias que estás atravesando en este momento. No sé cuáles sean, solo el Señor sabe, pero entra en tu aposento y cierra la puerta atrás de ti. Busca la posición más cómoda y dile: Señor, aquí estoy. Aquí estoy para contemplarte. Aquí estoy para renovar mi entrega contigo. Aquí estoy para ser lleno de la plenitud de tu amor, para sentirme abrazado, abrazada por ti, Señor. Aquí estoy porque te necesito, porque sé que mi vida sin ti no tiene propósito y no tiene sentido. Hoy quiero experimentar una entrega nueva, renovar, Señor, mi entrega contigo delante de ti y pedirte a ti, Espíritu Santo, que venga a alumbrar los ojos de mi entendimiento y que me llenes de tu poder, que me llenes de tu gracia infinita, que tu gozo, tu alegría, tu paz y tu poder sea conmigo en todo momento y en toda circunstancia. Que no sean las circunstancias externas, que no sea el pensar en el favor de las demás personas, sino el pensar que si tú estás conmigo, Señor, ¿quién contra mí? Padre, muchas gracias porque sabemos que contigo podemos hacer grandes cosas, porque tú así lo has prometido. Tu palabra dice, Señor, que nos deleitemos delante de ti y que tú vas a conceder
las peticiones de nuestro corazón. Tú las conoces. Tu palabra dice que antes de que la palabra esté en mi boca, ya tú la has oído, Señor. Y antes de que tú las escuches, ya tú tienes la respuesta para mi necesidad. Oh Señor, muchas gracias. Entrégale al Señor allí esa situación que tanto te angustia, esa situación que te afana, ese familiar enfermo. Entrégale al Señor tu situación de trabajo. Entrégale al Señor esa situación que estás viviendo con tu pareja, con tu familia. Es posible que estés atravesando un momento de separación, de ruptura, de dolor. Entrégaselo al Señor. El Señor te entiende, el Señor sabe lo que tú tienes, el Señor sabe de qué adoleces. Dile, Señor, aquí estoy expectante de verte a ti, contemplarte a ti, adorarte a ti, solo a ti, Señor. Espíritu Santo, ven y ayúdanos a hacer lo que Dios quiere que hagamos. Oh Señor, hoy te agradecemos y te damos gracias por lo que tú haces a través de nuestras vidas, porque tú enviaste al Consolador para llenar nuestra necesidad, esa necesidad de tu presencia, necesidad de tu palabra, esa necesidad de estar contigo, Señor, porque eso es lo más importante. Solo tú puedes llenar ese vacío que hay en nuestros corazones, solo tú lo puedes hacer, Señor. De pronto nos sentimos inútiles, pero el Señor te dice, no temas, yo estoy contigo. No temas, yo soy tu Dios que te esfuerzo y te hago valiente. Te damos muchas gracias, Señor, por lo que tú seguirás haciendo en el transcurso de este día. Te damos gracias porque tu bendición sobrepasa todo entendimiento, Señor, y nos alcanza siempre. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Escuchemos de nuevo esta canción con la que iniciamos nuestro tiempo de intercesión hoy. Esa canción que nos invita a buscar a Dios en todo tiempo, a través de todas las circunstancias. Las difíciles, para pedir a Dios su fortaleza y su capacidad y que nos revele su propósito. Y aquellas en las que hemos visto su gloria para poderle agradecer por todo lo que hace. Así que cantemos al Señor este tiempo final. Oración es alimento. Nunca vi un justo sin respuesta o quedar en sufrimiento. Basta solamente esperar lo que Dios irá a hacer. Cuando Él levanta sus manos, es hora de vencer. Oh, alaba, simplemente alaba. Estás llorando, alaba. En la prueba, alaba. Estás sufriendo, alaba. No importa, alaba. Tu alabanza le escuchará. Dios va al frente abriendo camino, quebrando cadenas, sacando espinas. Manda a sus ángeles contigo luchar. Él abre puertas, nadie puede cerrar. Él trabaja para los que confían, camina contigo de noche y de día. Levanta tus manos, tu victoria llegó. Comienza a cantar y alaba a Dios. Alaba a Dios. Alaba a Dios. Alaba a Dios. La gente necesita entender lo que Dios está hablando. Cuando Él queda en silencio, es porque está trabajando.
basta solamente esperar lo que Dios irá a hacer. Cuando Él extiende sus manos, es hora de vencer. Oh, alaba, simplemente alaba. Estás llorando, alaba. En la prueba, alaba. Estás sufriendo, alaba. No importa, alaba. Tu alabanza le escuchará. Dios va al frente abriendo camino, quebrando cadenas, sacando espinas. Manda a sus ángeles contigo luchar. Él abre puertas, nadie puede cerrar. Él trabaja para los que confían. Camina contigo de noche y de día. Levanta tus manos, tu victoria llegó. Comienza a cantar y alaba a Dios. 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 Muy bien, entonces seguiremos así, en este espíritu de oración, de alabanza. Estamos haciendo ese énfasis en lo que son los martes, tiempo de oración. Muy bien, que Dios me les bendiga. Nos vemos el día de mañana los estudiantes, el jueves los profesionales, el viernes para nuestra clase de fundamentos y el sábado nos volveremos a ver en las reuniones. Dios les bendiga.